facebook.com/ecomedios1220. Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando. Y su luz en el plata va reflejando. Y su luz en el plata va reflejando. Oscar, te escuchamos. Muy buenas tardes, edición número 204 del Tercer Ojo por Ecomedios AM 1220 en la semana de mayo. Muy buenos días a la provincia de Guam, Japón y Corea. Muy buenas noches a toda Europa y muy buenas tardes a la República Argentina. Estamos en el día número 62, la inundación en la Quiniela. Así que mañana será el día 63, el casamiento a aquellos que les gustan los juegos de azar. Esta es Ecomedios, esto es el Tercer Ojo y esta es una audición especial en la semana de mayo. Les anticipo a aquellos que nos están viendo en directo por internet que no van a estar los columnistas habituales del programa. Hay nuevos invitados que se van a ir presentando, pero antes de hacer la presentación del caso, les recuerdo que este programa tiene la producción de Federico Politic, las magias de los dedos de Gerardo Subirana para llegar a todos ustedes. Estamos en el Tercer Ojo, estamos en Ecomedios AM 1220 y le doy la palabra al primer invitado de la semana de mayo. Adelante, invitado. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar. He sido de todo y luego voy a explicar qué es lo que he hecho. Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Soy Cornelio Saavedra, para mí es un placer, un privilegio estar en este programa tan importante. Desde mi asiento en la Recoleta lo escucho a veces, porque lo escucha mucho la gente de Barrio Norte, así que a veces me llega el zumbido. Y bueno, y hoy vamos a hablar de quién fui yo antes de la Revolución, qué hice en la Revolución, porque toda la Revolución se debe a mí, soy el exclusivo y privilegiado autor de esta Revolución Argentina. La patria me debe muchísimo y nunca me lo pagó. Así que vamos a hablar después. Buenas tardes. Adelante, el virrey. Buenas tardes, queridos amigos del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y de la Torre. Fui el último virrey del Río de la Plata y almirante de la Armada Española. Y cuando mis compañeros de andanzas me lo permitan, les voy a contar cuál fue mi papel en la Revolución de Mayo. Buenas noches, amigos y oyentes. Espero que hayan tenido un buen día. Yo soy Juan José Paso. Nací en una familia acomodada y eso me permitió dedicarme a lo que más me gustaba, que era estudiar, y fundamentalmente a las ciencias jurídicas. Y fue toda mi vida la ilusión de la lucha por el derecho, evitando la guerra. Después les contaré algunos detalles más de mi vida. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Soy Mariano Moreno, el prohombre de mayo que murió más joven.
aquel que dejó los escritos más revolucionarios, aquel que confrontó con Cornelio largas noches y largos días, pero que dejó una imagen y terminó siendo, gracias a mi obra, se celebra el Día del Periodista, el día de mi fallecimiento. Así que las letras de Argentina, de la América Española, me deben mucho. Ya se los voy a contar. Adelante, Cornelio. Bueno, en modo alguno comparto los conceptos de Mariano Moreno y voy a decir por qué. En realidad, Mariano Moreno siempre fue un joven muy revolucionario, muy inquieto, y yo siempre fui una persona tranquila. No creo en las revoluciones, creo en las reformas. Por eso mi actitud el 25 de mayo fue el que tuve. Fíjense que desde hacía mucho tiempo me estaban reclamando que tomara el poder. A mí que nunca me gustó el poder. Yo soy un hombre que nació en Bolivia, nací en Potosí, mi padre era porteño, mi madre era boliviana, bueno, Bolivia no existía en ese momento, del Alto Perú. A los 8 años volvemos a Buenos Aires, o vuelve la familia a Buenos Aires, estudio en el Colegio San Carlos. Yo quería estudiar filosofía, y estudié filosofía, y me fue muy bien en la filosofía. Me encantaban los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles. De golpe me obligan a ir a trabajar al campo y tengo que dejar el colegio, me quedo sin viaje de egresados. Luego empecé a hacer carrera en el Cabildo. Empecé de secretario, oyente, llegué a alcalde de primer voto, y en un cierto momento nos sorprenden las invasiones inglesas. Y ahí es cuando me dedico a la milicia, luchamos con los ingleses, sobre todo la segunda invasión inglesa. Ahí, bueno, me destaco y soy nombrado entonces jefe del regimiento más importante de Argentina, el regimiento de patricios, que en ese momento fue el más importante de aquella época. Bueno, luego siempre fui fiel a la corona, sabía que no era el momento. Fíjense que Fernando VII es invadida España, depuesto, y bueno, se hace el alzamiento en Perú, pero yo no quería que nos alzáramos. Cuando vino el alzamiento de Álzaga, también contra el virrey, yo defendí al virrey, porque dije esa famosa frase, las brevas no están maduras. Pero cuando llega el barco, o los barcos, uno a Montevideo y otro a Buenos Aires, con la noticia que la Junta de Sevilla había caído, y que había una especie de junta trucha en Cádiz, yo dije, bueno, ahora sí, ahora sí. Y esto fue lo que tuvimos que, apoyamos para que se hiciera el famoso Cabildo Abierto y se designara un nuevo gobierno. Antes de seguir en este tema, Cornelio, le quiero hacer presente lo siguiente, tome nota. Usted tiene un barrio en la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo un partido en la provincia de Buenos Aires. La historia nos ha juzgado muy diferente. Lo quiero dejar presente para que evalúe nuevamente los méritos suyos en la gesta de mayo. Sí, Moreno, pero vos te enojaste muy mal, porque cuando en el brindis de Anastasio Duarte, cuando Duarte dice el 5 de diciembre de 1810, por el primer rey emperador de América, don Cornelio Saavedra, estaba borracho. Yo no lo incentivé para nada, ni quise para nada, y vos te volviste loco, y a partir de ahí escribiste una nota y sacaste un decreto, y a Duarte lo mandaste, no sé si a fusilar, pero lo mandaste lejos. No, lo mandé al exilio, Cornelio. Lo mandé al exilio y usted aceptó el homenaje de Duarte. Usted tiene vocación imperial, no republicana, Cornelio. Que se presente el resto de los prohombres de mayo, por favor. Después seguimos discutiendo. Paso, ¿qué tiene que decir? No, yo observo atónito esta disputa, que realmente es contraria a mi forma de ser. Yo soy un hombre muy pacífico. He tenido una vida azarosa porque dedicándome al estudio y al derecho, terminé siendo un revolucionario, utilizando conceptos jurídicos que más adelante, si se da lugar, los voy a mencionar. Pero me pasó una cosa curiosa en la vida.
pese a haber sido un pésimo hombre de negocio, porque intenté explotar los negocios mineros cuando estuve en Perú, después terminé siendo ministro de Hacienda de la primera junta, integrar 2 triunviratos y en los 2 triunviratos tener el Ministerio de Hacienda a mi cargo. Y bueno, son paradojas de la Argentina. Se ve que los ministros de Hacienda seguían mis pasos y no los de otros más abusados. Ahora, creo que sigue conservando el sentido del humor, Paso, como aquella jornada de mayo. Sí, hice una cosa extraordinaria que fue fundar el pueblo de San José de Flores, donde en ese pueblo nacieron prohombres como el doctor Weigel Muñoz, que es una persona excelente de mi amistad. Cornelio. Bueno, creo que el doctor Weigel Muñoz es de ese momento, es muy antiguo. Sí, más o menos. ¿Qué le pasa a Belgrano que quiere hablar? No, nadie mejor que yo como para tomar parte en esto. Diré que por mi origen italiano por parte de padre, no he estado ligado al patriarcado de los españoles como todos ustedes. Eso me ha dado mayor libertad de acción y de pensamiento, tal vez comulgar en parte con la Revolución Francesa. Y para eso me especialicé en Derecho en Salamanca y Valladolid, mejor que todos ustedes. Y mi pensamiento, que se creó con mi graduación a los 18 años, fue el inicio de mi gran carrera que opaca a todos ustedes. Bueno, y entonces si eras tan antimonárquico, ¿por qué fuiste a España a estudiar y no estudiaste en Chuquisaca, donde estudiaron muchos otros próceres? Bueno, yo te voy a explicar, porque tenía mucha plata el padre Belgrano. Mirá, sí, Cornelio, tenía plata, pero después quebró. Y en el momento que quiebra es acusado de malversación. Belgrano tiene que volverse de Salamanca a remar con la familia. Tiene que volverse de España en 1194, he vuelto de España para defender a mi padre, injustamente ajusticiado prácticamente por los españoles, ese odio que había de los españoles hacia los italianos. Y mi padre fallece en 1795. Bueno, luego de que vuelvo de España y me acoplo al equipo de su defensa. Pero debo decir que he sido un ferviente defensor del comercio y del desarrollo de la producción local, y que también he sido primo de Castelli, quien ha seguido mis pasos. He adherido al libre cambio. Espera un segundito, Manuel, porque vos, Manuel, y vos, Cornelio, fueron como alumnos regulares al Colegio San Carlos. Yo mis padres que eran humildes, funcionarios de Real Hacienda, yo fui como oyente. No pude pagar los estudios. Estaba en una condición como de segundo plano. Ustedes se nota por lo que escribís, se nota por lo que escribiste después, que no tenías una formación muy sólida. No me vas a discutir que yo estudié abogacía y teología, me doctoré en las 2 disciplinas y vos quedaste como un simple milico. Mira, lo de simple milico no, porque yo te conté, estudié filosofía en San Carlos, que se estudiaba en serio, no como ahora. Luego me dediqué a la actividad agropecuaria, luego hice carrera administrativa en el Cabildo. Y bueno, y realmente nunca quise ser jefe, pero me nombraron por mis propias aptitudes y méritos, así que no hay nada que decir de eso. Ustedes son un poco engreídos, porque yo a los 21 años era doctor en filosofía y en teología por el Colegio Montserrat de Córdoba. Y después me gradué con honores de doctor en jurisprudencia. Sean un poco más modestos. Tratemos de ubicar la conversación en el plano de cordialidad que nos unió en su momento. Pero Paso, nadie te reconoció, vos tenés una calle en el 11 nada más. Yo tengo un partido en la provincia más importante del país. Sí, pero contá la plata que hay en la calle del 11.
Yo como Bueno, español, me interesaría que diga algo Cisneros, porque está muy callado, se ve que no tiene ningún argumento. estoy escuchando atónito esta discusión entre criollos, realmente cómo se tiran, estaban del mismo bando, pero parecen, no digo enemigos, pero sí adversarios políticos, esa discusión que ha llevado a su país a la situación, ¿no es cierto?, actual. Yo vengo de una familia acomodada también, al igual que el doctor Paso. Empecé mi carrera militar y llegué al grado máximo. Fui almirante. Y no solo eso, sino que fui un combatiente, condecorado en la batalla de Trafalgar y reconocido por mis adversarios, los ingleses, quienes me tuvieron prisionero durante mucho tiempo. Muchas veces estuve detenido por mi actividad militar. 40 años estuve sobre la cubierta de los barcos, de los 73 años que viví. Y me tocó, a la sazón, sin quererlo yo, ser el último virrey del Río de la Plata. Digo sin quererlo porque los acontecimientos se precipitaron de tal modo, cuando el 2 de mayo España es ocupada por Francia, yo organicé una junta en Cartagena, mi ciudad natal, pero la Junta Central de Sevilla me ordenó, no fue a pedido mío, hacerme cargo del virreinato del Río de la Plata. Y apenas goberné 10 meses y 8 días, hasta el día 22 de mayo de 1810, en el momento en que percibí que si bien en un principio se me ofreció, ustedes me ofrecieron, algunos de los que están ahí presentes, ser el presidente de la Junta Nueva, el primer gobierno patrio, pero al cruzar la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, como la llaman ahora, el pueblo me hizo ver que no quería mi cargo, que no quería que yo permaneciera en ese cargo. Estimado Cornelio, estimado Cisneros, nadie te ofreció nada. Vos falseaste todas las actas. Primero, cuando llega el barco con la noticia, prohibiste que nadie suba al barco. Segundo, prohibiste que todos los diarios los incautaste. Y eran diarios de enero y llegaron en mayo acá. Incautaste todo. Te fueron a pedir convocar cabildo abierto, no querías. Te pidieron 1000 cosas, nunca quisiste nada. Al final, cuando se hizo cabildo abierto, truchamente te hiciste poner como nuevo presidente de la Junta. Una cosa inconcebible, no veo cómo puede ser defendible tu situación. Vos, virrey, tu único mérito, sos un inútil honrado nada más. Ese es tu único mérito. Seguí hablando, Cornelio, que estoy con vos. No sé si inútil honrado, pero este señor tiene sangre, y tiene mucha sangre en las manos, de los revolucionarios del Alto Perú. Cuando llega la noticia de que había caído Fernando VII en la Universidad de Chuquisaca, que era la más importante de América del Sur, por lo menos en ese momento, se discute, ahora es San Pacho, antes de San Pacho era Chuquisaca, se discute el famoso silogismo de Chuquisaca, que decía, señor, las Indias son propiedad privada del rey, dominio privado del rey. El rey está preso y ha sido depuesto. Las Indias recuperan su soberanía. Esto se discutió 1 año en Chuquisaca. Luego, a consecuencia, hubo una revolución en 1809. ¿Y quién la reprimió sangrientamente? Este señor que está en el programa y no sé por qué le invitaron, el virrey Cisneros. Cumplí órdenes y tuve que restablecer el orden. La principal obligación de un gobernante es cuidar el orden, la moneda y la educación. ¿Órdenes de quién? ¿Órdenes de quién si el rey estaba en Francia? ¿Órdenes de quién? Bueno, el rey circunstancialmente estuvo arrestado y gobernaba Pepe Botella, pero mi autoridad es impoluta hasta que renuncié. Los oidores de Chuquisaca te ordenaron que pusieras coto y era la autoridad constituida y legalmente constituida, subsistente en toda su extensión. Yo no te voy a defender porque quería que te fueras, pero... Y recuerdo que gracias a mí instauré la obligatoriedad de la enseñanza primaria en este lugar donde había muchos analfabetos. Pero diste muchas vueltas, Cisneros. En un momento abriste el comercio con Inglaterra cuando te presionaron los ingleses, después te presionaron los comerciantes y volviste a cerrar el comercio, después lo abriste, después lo cerraste. ¿Qué clase de línea de conducta tenías? Bueno, pragmatismo se llama ahora eso.
En ese momento, ahora se llama pragmatismo, realpolitik. En ese momento era, bueno, ceder a la... Recuerden ustedes, a ver, ¿quiénes decidían? Ustedes que son tan democráticos, ¿quiénes decidían todo lo que pasaba en nuestro país en ese momento? 3.000 personas. 3.000 personas solamente... Ingleses. Ingleses, 3.000 personas que tenían que ser blancos, cristianos viejos, afincados, con casa y con renta. Después derivó en los WASP, ¿no es cierto? Esos son los que vos querías que vayan al Cabildo Abierto para que te voten. Y French y Beruti no los dejaron entrar y entraron otros. Yo tenía que mantener, como dice el doctor Paso, tenía que mantener el orden, era mi obligación fundamental. Pero cuando el Estado me abandonó, el pueblo me abandonó y el ejército me abandonó, renuncié, me fui a vivir. Seguí cobrando mi sueldo, modesto sueldo, por 3 meses hasta que me pusieron en un barquito y me mandaron a España. Pero el doctor Paso es un falsario. El doctor Paso es un falsario, porque el doctor Paso ahora dice que es lindo lo de Cisneros, y en el Cabildo Abierto del 22 de mayo dio los argumentos para que Cisneros se fuera. Sí, pero eso era... No, en realidad los argumentos centrales de mi discurso, que en réplica al distinguidísimo fiscal Villota, fue que Buenos Aires tenía la facultad de representar como gestor de negocios a todas las demás ciudades y cabildos del interior. Ese fue mi argumento central. El más encarnizado enemigo de mi amigo Virrey Cisneros fue Castelli, que era un hombre cruel, deben reconocerlo. Sí, por eso no lo invitamos hoy, nos pareció demasiado. Sí, a tal punto, claro, que lo mató al pobre Liniers, que fue mi antecesor, pobrecito, que en paz descanse. Manuel no tiene nada que Pero decir Belgrano, acá. ¿qué opina de todo esto al final? Belgrano no nos dice nada. No, yo quiero decir que todo esto lo he denunciado oportunamente en las distintas notas que he sacado en el Correo de Comercio y en otros diarios de Buenos Aires, donde he denunciado todas estas cuestiones, donde he denunciado el contrabando innecesario en la Argentina. ¿Y por qué? Porque no se aceptaba el comercio con los ingleses. Entonces esto ha sido denunciado. El comercio con los ingleses, si bien no era lo mejor, si hubiera estado acotado, hubiese permitido el crecimiento de la producción y las industrias incipientes del país. Sí, Belgrano, pero vos también sos un falsario, porque vos sos el inspirador y jefe de los contadores y economistas cuando sos abogado. Ponete de acuerdo, o sos abogado o sos economista. No podés estar en las dos. No, señor, usted está equivocado porque las ciencias económicas han sido una rama de la abogacía durante años y correspondían a lo que se llamaba la economía política. De ahí se desprendió el Papa, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora el que inventó la partida doble, Paciolo, y a partir de ahí se desprendió. Fíjense que el 2 de junio es reconocido como el Día del Profesional de Ciencias Económicas. ¿Por qué? No tienen ningún economista ni contador que sea el patrono de ustedes. ¿Tienen que robar un abogado? ¿No es falta de personalidad eso? No había economistas en esa época. Los economistas, primero que no había estudios de las ciencias económicas, estaba todo dentro de la abogacía, como un desprendimiento de la economía política, como dije antes. Pero eso después, con el mayor avance, se convierte en una ciencia aparte, que son las ciencias económicas, del cual se reconoce el 2 de junio como el día que sostiene a los profesionales de ciencias económicas. Sí, peor Mariano Moreno, que dicen que también era economista y escribía cosas económicas cuando no tenía idea. Mucha gente dice que es lo que no es. Pará vos, Manuel. Vamos a lo siguiente. Manuel, vos te das el mérito de ver la Gaceta de Comercio. Yo fundé la Gaceta de Comercio en Buenos Aires. Por eso el Día del Periodista es el día de mi fallecimiento. Y Mariano Moreno representa... Mi pluma hizo temblar a los españoles. Y a vos también, Cornelio, cuando firmaste ese famoso decreto que no se puede rendir homenaje
a los representantes del pueblo de la Junta por ese brindis horrible, demagógico. Eso lo firmó Mariano Moreno, vos lo firmaste, no a mí. Yo no tengo nada que ver, yo fui una víctima de un adulador. Yo lo redacté para que veas que no tenés que llevarte los méritos, porque este fue un obrar conjunto, no son los méritos de tu persona nada más, Gesta de Mayo. Estamos en el corte, así que le decimos Estudios Centrales, llévatelo el programa, Fede, que después seguimos discutiendo con estos prohombres de Mayo. Adelante, Subirana. Sueño que va a volar como una paloma blanca en vuelo de libertad, como una paloma blanca en vuelo de libertad. Llueve en la plaza y la lluvia anunciará que en este día de mayo la patria ya nacerá, que en este día de mayo la patria ya nacerá. Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad, que en este día de mayo el sueño se haga verdad. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido, pero siempre que llega golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a 1 de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de APADEA, www.apadea.org.ar. Auspician este programa Proveeduría Médica SRL. Todo para el equipamiento hospitalario. 40 años de trayectoria en el mercado. México 3100, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4932-3000. El tercer ojo. Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Moreno, lo escuchamos. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Estudios Centrales. Edición número 204, el tercer ojo, Ecomedios AM 1220. Bueno, somos los prohombres de Mayo y hemos requerido, hemos averiguado, hemos encuestado a nuestros oyentes, tanto nacionales como en el exterior, quién es su héroe preferido de la semana de mayo, de la jornada de mayo. A ver, Cornelio, vos que manejaste la encuesta, ¿qué me contás?
Bueno, yo primero voy a decir cuál es mi preferido de la jornada de mayo y por qué. Mi preferido es Cornelio Saavedra, porque era un hombre íntegro, era un hombre que fue leal, y un hombre que cambió cuando cambiaron las condiciones, era un hombre pacifista, y era un hombre que le interesaba sobre todo que el interior estuviera representado, y luchó contra el centralismo porteño de los señores Moreno y otros que querían manejar todo desde Buenos Aires. Así que yo te diría, mi personaje preferido fue Cornelio Saavedra. Como segundo, me parece que el más completo es Manuel Belgrano. A ver, ¿el Virrey juega o Virrey no juega en esta? Bueno, yo opino desde afuera. Mi personaje preferido, sacándome a mí, por supuesto, es quien para mí es el prócer número 1 de vuestro país, que es el general doctor Manuel Belgrano. Porque recordemos que si bien empezó su carrera militar siendo general, cumplió con mucha decencia su cargo, muy importante en batallas memorables para vuestro país, además de ser el primer economista. Por algo el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas se llama Aula General Doctor Manuel Belgrano. Juan José, ¿vos qué tenés que decir? Juan José. Paso. Bueno, Manuel, doctor habla. Paso. Doctor Bueno, Paso. No, está Manuel en el aire. Bueno, creo que me encuentro imposibilitado de votarme a mí mismo, por lo tanto, excluyéndome, creo que mi voto es hacia Mariano Moreno, que criticó el ejercicio de las instituciones recaídas en los españoles provenientes de España, que no daban lugar a los criollos, y porque quería romper el monopolio español del comercio, permitiendo la importación de bienes, pero sin desproteger las manufacturas locales. Creo que su pensamiento económico y comercial era importante para la época. Gracias, Manuel. Juan José, ¿estás en línea? Sí, estoy acá presente. Te queremos escuchando escuchar atentamente las opiniones de ustedes. Coincido enormemente con Cornelio y con el buen representante español que fue el virrey Cisneros en designar al doctor Manuel Belgrano como el hombre más preclaro que tuvimos, uno de los próceres más insignes, porque fue, aparte de ser un hombre que dio su vida a la patria naciente, fue un hombre honesto, íntegro, y asumió, no le rehuyó a ninguna de las obligaciones que le impusieron. Y con una generosidad extraordinaria murió en la mayor miseria. Así que va mi pequeño homenaje hacia una personalidad extraordinaria en la que debimos inspirarnos todos los argentinos. Bueno, creó instituciones fundamentales, consulado, ¿cómo se llama? La Marina Mercante. Bueno, una obra grandiosa. No, la escuela náutica. Está bien. Habla Mariano Moreno. ¿Usted, Mariano, qué opina? Mariano, ¿usted qué opina? ¿Cuál es su prócer? Voy a hacer la misma excepción que hizo Cornelio. Me duele coincidir con Cornelio, dejando de lado mi persona, que fui la pluma revolucionaria, que llevé el fervor patriótico en esa primera junta. Les quiero comentar que coincido. Luego mi persona, Manuel Belgrano, el cual mi vida fue muy corta, no lo pude acompañar en sus gestas, pero creo que construyó la imagen de un héroe perfecto y un prohombre para la nación. ¿Qué opinó el público que nos siguió, Cornelio? Bueno, yo según correo que recibí en un barco vinculado a esto, tuvimos dos tipos de público, el público de los WhatsApp y el público, WhatsAppi serían en español, y el público de los de Facebook. El público de Facebook se orientó principalmente hacia dos próceres. Y adivinen quiénes son esos dos próceres. Belgrano y Saavedra. Belgrano es uno, ¿y el otro? Moreno. Moreno.
Moreno, bien, Belgrano y Moreno. Y el público del WhatsApp se orientó hacia dos próceres. ¿Quiénes son estos dos próceres? Los mismos. Belgrano y Moreno. Muy bien, ha acertado Mariano. Bien. ¿Viste, ¿Quién ganó de los no te dos? elige nadie. Hay uno... ¿Sí? Cornelio, no te elige nadie, Cornelio. No pasás a ser un barrio. Muy bien. Uno sacó el doble de los votos que el otro. ¿Quién ganó? ¿Belgrano o Moreno? A ver, ¿qué opine Juan José Paso? Y para mí Belgrano. Bien. Virrey Cisneros. Pienso que el doctor Belgrano, sí. Manuel Belgrano. Sì, sono io, l'italiano, figlio italiano. Mariano Moreno. Y yo morí muy joven, por eso nunca lo pude igualar. Bueno, les tengo que informar algo extraordinario. Ganó Mariano Moreno. Ganó Mariano Moreno y todo el mundo ha destacado su fervor, su lucha, su espíritu revolucionario, su razonamiento, su periodismo, su pluma. Ganó Mariano Moreno por el doble de votos que Manuel Belgrano. Perdón, no lo conocían al jacobino. Repetí lo que no se escuchó bien. Que no lo conocían al jacobino. Acá me están conociendo. Seguí, Cornelio. Bueno, la cuestión que el público en general y las redes sociales no mienten, ustedes lo saben, y además son nuestros amigos que nos siguen y le vamos a dar el voto, lo tienen a Moreno más conceptualizado. Si tuviéramos que hacer un análisis emocional, diríamos que ser revolucionario y morir joven, quizás asesinado, nunca se sabe, en la flor de la edad, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Pero bueno, aquí estamos con esto. Bueno, yo quiero seguir con mi historia un minuto, porque me interrumpieron. Llegamos a la Revolución de Mayo. Pero, pará, Cornelio, yo saqué más votos que Manuel y no me presenté. Bueno, dale. Y aparte te digo otra cosa. Tu único mérito, aparte de ser un barrio, es que ahí nació Goyeneche. Tu único mérito como Saavedra. Pero bueno, te comento. Yo nací en 1778. No tuve la suerte de ser alumno regular del Colegio San Carlos. Fui como oyente. Y no pude hacer lo que hizo Juan José. A los 21 años se había doctorado en jurisprudencia. Yo llegué a Chuquisaca a los 21 años, porque mis padres tuvieron que ahorrar durante varios años para poder pagar los estudios. Qué suerte tuve en Chuquisaca poder leer los libros del Index prohibidos. ¿Qué hice en Chuquisaca? Me interioricé de la lucha por los derechos de los indígenas explotados en Potosí. Ejercí la profesión en la capital actual de la República Plurinacional de Bolivia, en Sucre. Me tuve que ir porque gané más enemigos que amigos. Tuve el honor de ser secretario de la Junta. Mi pluma era incendiaria. Mis verdades brotaban en los documentos que dejé. Soy responsable absolutamente de esos escritos maravillosos. Algunos dicen que son contradictorios. Es cierto. En su momento defendí el libre comercio. Había que crear tributos para el erario público y nunca pedir empréstitos. Eso lo dejé en la representación de los hacendados. Pero le legué a la primera junta el plan de operaciones. Saavedra, vos, con la antinomia que siempre me tuviste por mi verbo divino, terminaste mandándome una misión en Londres, donde mi destino me encontró en alta mar. No te estoy condenando, tan solo estoy diciendo que vos fuiste mi promotor de mi exilio y ese fue el resultado de mi muerte. Nada más, Cornelio. Podemos seguir discutiendo otro día. Bueno, mirá, Mariano, te exiliamos porque perdiste políticamente, te quedaste sin apoyo de tus ideas revolucionarias, la gente no quería lo tuyo y fue un retiro dorado ponerte en un barco y mandarte a Londres en una visión diplomática. Si en el barco te enfermaste, no es un problema nuestro, no teníamos cobertura de salud en ese momento en la primera junta.
Yo quiero contar un poco mi historia, porque me casé y enviudé 2 veces, viví 70 años, pero fueron 70 años difíciles. Fíjense que yo era de los más grandes en el momento de la Revolución. Yo ya tenía 51 años en el año 1810. Después ocupo ciertos cargos, pero me mandan, cuando se hace el desastre de Huaki, me mandan al ejército del Alto Perú. Cuando estoy llegando en el ejército, estoy llegando a Salta, me destituyen. El regimiento de Patricio se subleva en Buenos Aires, lo rodean a este regimiento, los toman prisioneros y los fusilan. Unas cosas realmente horribles, todo lo que pasó con mi vida. Luego me mandan a San Juan, después de San Juan me rehabilitan, me devuelven los grados, y bueno, tengo una pequeña experiencia militar hasta que tengo que retirarme a Montevideo, vuelvo con Martín García, y en definitiva, en la guerra de Brasil estaba por ir, al final no fui. En definitiva, el 28 de marzo de 1829 muero, y Viamonte dice, miren lo que dice Viamonte: el primer comandante de patricios, el primer presidente de un gobierno patrio, pudo solo quedar olvidado en su fallecimiento por las circunstancias calamitosas que el país se hallaba. Pero después que ellas han terminado, sería una ingratitud negar al ciudadano tan eminente el tributo de honor debido a su mérito y a una vida ilustrada con tantas virtudes que supo consagrar entera al servicio de la patria. Así que, señores, hurra por Cornelio Saavedra. Cornelio, yo perdí la vida a los 31 años. Vos viviste 72, más del doble de mi vida, y querés recibir honores. Me embarcaste en un destino fatal. Vos algo sabías de esto. Manuel quería decir algo y luego empezamos el debate del 22. Sí, yo quiero decir que no se ha considerado que en algún momento fui juzgado por la expedición al Paraguay. Esa expedición frustrante, del cual enemigos locales me acusaron de haber manejado mal el regimiento del cual estuve a cargo. Pero con gran enjundia debo decir que fui eximido de responsabilidades. Y no solo eso, sino que la sentencia que me libera de responsabilidades remarca mi buen comportamiento, deseo de todos los súbditos militares que declararon de que sea eximido de responsabilidades. Bueno, pero perdiste la batalla de Cerro Porteño. Hay todavía un club de fútbol en Paraguay, de Cerro Porteño, que es por la batalla que perdiste. Pero como economista debo decir que esto es la teoría del balance. Hay entradas y hay salidas, hay ganancias y hay pérdidas. Y en mi vida la ganancia ha sido una constante. También perdí en Vilcapugio y el Rouma, pero gané en Salta y Tucumán. Y hay que decir que realmente la batalla de Tucumán es la batalla que salva la independencia argentina, ¿no es cierto? La orden era que se retire Manuel hasta Córdoba, Manuel se queda y gana esa batalla rara. Unos dicen que fue un milagro, que no se veía nada, que venían, no sé, avispas, cosas raras. Se ganó ese y después se persiguió y se ganó Salta. Eso realmente es admirable. Eso te lo admiro, Manuel, realmente. Y entregué un ejército incólume al general José de San Martín. Y me retiré en ese momento sin honores, los cuales me fueron reconocidos años después. Bueno, Cornelio, vos que sos el más veterano, el más viejo acá de la Junta, presidente. El virrey, pero el virrey... O el más viejo era el virrey. El virrey, te tomaste el barco, virrey. No, me echaron. Creo que Juan... Bueno, a mí me interesaría un poco este debate que hubo, porque ¿qué se debatía en el Cabildo Abierto, no? Primero había cierta pequeña dolus bonus, diríamos, cierta truchada, porque eran como 3.000 cabildantes y había creo que 200, algo así, no habían dejado entrar a muchos. Bueno. Pero lo que se debatía era, caída la Junta de Sevilla, si el poder podía volver a los cabildos, o sea, al pueblo, o si seguían gobernando los españoles.
Y en esto creo que hubo algunas teorías, a lo mejor Juan José Paso puede recordarnos esto con su erudición, porque Juan José Paso es un muchacho de Flores, porque Paso fundó Flores, ¿no? Así es. Entonces, con tu erudición podrás recordarnos un par de debates vinculado o no a la caducidad de la Junta de Sevilla y su efecto sobre las colonias, por ejemplo. Claro, precisamente que fue la posición de Castelli, que decía que habiendo derivado el gobierno y la autoridad de autoridades que habían quedado caducas, entonces debía reasumir el pueblo, que era, por lo demás, directamente vinculado a la corona de Castilla, que no existía más, recuperar su autonomía y decidir sobre su futuro. Pero yo quisiera aclararles una cosita antes. Un poco de confusión con el problema ideológico que nos inspiraba en aquella época. Nosotros, con el amigo Belgrano y otros más, Castelli, éramos carlotistas, porque no éramos independentistas a ultranza. Éramos carlotistas porque necesitábamos un gobierno dado por nosotros, pero que un gobierno que fuera útil y que nos ordenara. Ustedes tienen que recordar que en las Provincias Unidas había 400.000 habitantes desperdigados en un territorio fabuloso. Y de esos 400.000, 100.000 vivían en la provincia de Buenos Aires, 60.000 en la ciudad. Por lo tanto, ese fue mi argumento de rechazo al planteo que había hecho el distinguidísimo fiscal Leiva, que pretendía que antes de decidir estas cuestiones se formara una asamblea convocando a todas las ciudades de las provincias. ¿Por qué digo ciudades? Porque en aquella época nosotros todavía teníamos la tradición española del cabildo y del municipio. ¿Por qué? Porque era la institución que nació con la Reconquista. Bueno, y mi posición fue que en España, así como en España se habían ido resueltos las juntas por ciudades, Madrid, Sevilla, las ciudades gallegas, acá también podíamos hacer exactamente lo mismo, y Buenos Aires, que era la hermana mayor por las condiciones poblacionales que le he comentado y porque éramos la cabeza del virreinato, teníamos como gestores de negocios la suficiente legitimidad como para remover al gobierno que había perdido legitimidad y constituir nuestro propio gobierno. ¿Y por qué entonces, Juan José Paso, vos que sos abogado, por qué en vez de declararse la independencia respecto del rey, se siguió utilizando la llamada máscara de Fernando VII? O sea, se hacía la revolución contra el virrey, pero en nombre de Fernando VII. ¿Cuál era la justificación de esto? Porque a Fernando VII le decían el deseado, porque era el rey que estaba secuestrado por Napoleón, y lo que no aceptábamos en esta tierra ninguna de las personas que pensaban y se preocupaban por estas cuestiones era estar sometidos al vándalo de Napoleón y a su hermano Pepe Botellas, que en ese momento gobernaba en España. Bueno, yo quiero agregar algo. Quiero agregar que en ese momento los carlotistas éramos Castelli, Paso, Beruti, Vieites y yo, mientras que Moreno y Saavedra estaban en contra. Y se debatían dos corrientes. Una que se llamaba la corriente cristiana, basada en dos cuestiones que traían los alumnos argentinos que habían estado en Chuquisaca, hoy Universidad de San Pacho, en la que hablaron estos patriotas, que decían que la autoridad es dada por Dios, pero no al rey, sino al pueblo.
Y la otra corriente cristiana también adherida a esta era la de la Revolución Americana, In God We Trust. Y contrariamente a eso, estaba la corriente nacionalista inspirada en la Revolución Francesa. Estas son más o menos las ideas que tenían los patriotas en esa oportunidad. Pero precisamente por los desmanes que se habían cometido en la Revolución Francesa, nosotros, los preclaros, nos resistíamos a adoptar esa forma de gobierno. Justamente por eso yo nunca quise ir de ser revolucionario y quise ir más bien a una reforma como Cornelio Saavedra. La máscara de Fernando VII también la exigían los ingleses, la exigía el embajador inglés que estaba en ese momento aliado con España en la lucha contra Francia, con lo cual tampoco podíamos romper con Inglaterra. Y también la máscara de Fernando VII nos ayudaba frente a todos los pueblos del interior que eran muy realistas, muy pro monarca. Entonces, si decíamos estamos contra Fernando, se necesitaba una guerra civil que se pudo por lo menos morigerar. ¿Puedo agregar un comentario? Agregue. Estos ingleses es un dato muy importante, porque en ese momento eran aliados de España y Carlota Joaquina era la reina, hermana de Fernando VII, de Portugal. Y los ingleses tenían y tienen con los portugueses el convenio de alianza y asistencia recíproca más antiguo del mundo occidental, porque es de 1373 y lo mantienen y cada tanto lo ratifican. Por esa razón nosotros, que estamos en gran medida apadrinados por los ingleses, no podíamos independizarnos cuando los ingleses eran socios de España. Bueno, eso demuestra, Juan José Paso, que siempre fuiste un agente inglés, siempre fuiste un pro inglés, y luego lo apoyaste a Rivadavia con el préstamo inglés. Me queda muy claro qué calidad sos, decir que yo estoy acá en Recoleta, estoy también en un aislamiento social preventivo desde hace, no sé, 200 años, y bueno, no voy a meter con el tema. Calumnias fueron. Rivadavia fue el hombre más preclaro que tuvo la Argentina. Cisneros, que nos quedan pocos minutos, Cisneros. Un segundo nada más. Yo quiero aclarar, todos ustedes por supuesto lo saben, que cuando Carlos V de Alemania y primero de España crea los virreinatos, del cual el Río de la Plata, el que yo goberné durante 10 meses, fue el último de ellos, nosotros gobernábamos estos territorios no como una colonia, sino como una región más de la España peninsular. Y ahí viene nuestra legitimación. Eso simplemente quería recordar. Había una teoría que decía que las Indias no eran colonias, sino que había un pacto, que cuando venían los colonizadores, hacían con los indios, les hacían firmar, se sometían y tenían cierto estatuto. Y luego todo lo que hizo los Austria quedó de alguna manera modificado por los Borbones, porque los Borbones son los que crean el virreinato del Río de la Plata, ese centralismo absoluto y por supuesto el monopolio. Bueno, no sé, Mariano, ¿qué nos quedó? Mariano, sí, Cornelio, vamos a lo siguiente. Vos fuiste el artífice cuando yo convoqué a los congresales, los cabildos para un congreso general. ¿Vos qué hiciste? Me lo mandaste a crear una junta grande y me mandaste a mí ese barco que fue mi fin. Vos eras un conservador, pero no tenías ni sangre en el cuerpo, porque te negaste a formar el Congreso para seguir adelante con la revolución y terminaste conformando una junta grande amorfa, que no podía hacer absolutamente nada. Te lo voy a explicar. A mí me interesaba que los pueblos del interior participaran. Y tu junta era totalmente centralista y porteña, como era Moreno y como toda esa gente que estas personas que han sido invitadas. La próxima vez que me inviten, invítenme solo, por favor, porque no quiero seguirme viendo con estas personas después de tanto tiempo. Bueno, lo cierto es que eran muy unitarios. Tu junta grande es como la AFA, una multitud amorfa de gente que no hacen nada. Yo quería un congreso revolucionario. Y cada uno de nosotros vuelve a su tumba.
Nos queda un minuto. Cornelio, cerralo y saludá. No, yo quiero, bueno, agradecer esta parodia hecha con toda la mejor intención, con nuestro homenaje a esos hombres de Mayo, desde sus ópticas, desde sus medidas, de sus visiones, cada uno con lo suyo, pero que tuvieron ese gran gesto extraordinario de decir, bueno, el primer gobierno patrio. Y si bien hubo revoluciones previas, como la que ya dijimos de Alto Perú, la Revolución de Mayo fue la única revolución que subsistió en el tiempo. O sea, es la revolución más antigua de América, y esto creo que es un gran mérito y tenemos que celebrarlo como argentinos. Llévatelo, Fede, Estudios Centrales, gracias a todos, buenas noches, buena cena.